buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder estar aquí reunidas con ustedes. Mi nombre es Astrid Pineda Betanzos, soy nutrióloga clínica, actualmente laborando en mi doc online, en el cual me considero una nutrióloga apasionada por promover este estilo de vida más saludable, pero que también podamos estar llevando una alimentación más consciente, realista, accesible, siendo buscando como estas opciones que podamos poner en práctica. Por lo tanto, les agradezco su tiempo para que puedan estar reunidos en este espacio virtual que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y justo el propósito de este webinar es que podamos aprender, conversar, pero sobre todo cuestionarnos juntos sobre cómo podemos ir haciendo estas mejores elecciones en nuestros alimentos. Por lo tanto, este tema en especial de las alternativas saludables a los azúcares añadidos, sin duda es un tema bastante interesante porque nos compete a todos. Por lo tanto, vamos a dar inicio haciéndonos esta pregunta inicial, que ¿qué son estos azúcares añadidos? Los cuales vamos a identificarlos como estas azúcares que se le agregan de manera intencional a los productos alimentarios que no forman parte propia de la estructura original de los alimentos, sino aquellos que de manera intencional durante su elaboración o durante su proceso se les llegan a agregar. A diferencia, por ejemplo, de estos azúcares naturales que forman parte tal cual de esa estructura natural, original, propia de los alimentos, como en el caso de los azúcares de la fruta, el azúcar natural presente en los lácteos, los cuales esos ya vienen por su propia estructura. Sin embargo, las pautas alimentarias mexicanas nos recomiendan que debemos de tener este consumo más cuidadoso, más limitado acerca de estos azúcares añadidos que vamos a encontrar en los productos por ciertos riesgos que pueden presentar a nuestra salud. Por lo tanto, estos azúcares añadidos, a ver, creo que avanza a la otra presentación. Disculpe, ¿nos podría apoyar con su cámara? Como que se mueve y no la enfoca bien o no la encuadra bien. Ahí se logra ver mejor. Sí, ahí está mejor, muchas gracias. Perfecto, vale. Entonces, sí, justo continuando, platicamos acerca de qué van a ser estos azúcares añadidos que vamos a encontrar en los alimentos, que justo vamos a identificar y diferenciar como el término de azúcares añadidos, aquellos que se le añaden durante el procesamiento, elaboración de estos alimentos. Y a diferencia de los azúcares naturales que forman parte de la estructura natural propia de los alimentos, como les comentaba, el de las frutas o los propios azúcares de los lácteos. Sin embargo, también en la parte de las etiquetas de los alimentos, también podemos encontrar un término bastante común que es en cuanto a los azúcares totales, que eso también es importante que podamos reconocer que va a ser la suma de los alimentos azúcares propios, naturales, más los azúcares añadidos que pueden tener los alimentos. Por lo tanto, las pautas mexicanas alimentarias nos recomiendan que debemos de tener este consumo más cuidadoso acerca de estos azúcares añadidos por los riesgos que pueden presentar hacia nuestra salud. Por lo tanto, la recomendación es que un mexicano promedio en su alimentación no exceda más del 10% de sus requerimientos de energía, de calorías provenientes de estos azúcares añadidos. Es decir, que si, por ejemplo, una persona necesita consumir unas 2.000 calorías en su alimentación, menos del 10% de ese requerimiento de energía debe de venir de estos azúcares añadidos. Es decir, que menos de 200 calorías debió de haber consumido de estos azúcares añadidos. O bien, también podemos cuidar que una persona consuma menos de 50 gramos de estos azúcares añadidos en la alimentación. Sin embargo,
para que nosotros podamos saber como qué cantidad de azúcares estamos consumiendo en nuestro día a día. También es importante que podamos identificarlos, cuáles son estos azúcares, porque no únicamente el hecho de que no diga azúcar en muchos productos significa que no es que no tengan azúcares, sino los vamos a poder encontrar también con diferentes términos, principalmente como en estos 5 grupos. Van a ser azúcares añadidos, por ejemplo, aquellos términos que pueden ser desde las azúcares refinadas, principalmente como la sacarosa, como el azúcar de caña, el azúcar granulada, pero también los vamos a encontrar en formas de jarabes. Por ejemplo, principalmente y muy popular lo que es el jarabe de alta fructosa, el jarabe de glucosa, de malta, el jarabe de arroz, la miel de maple, el jarabe de agave, también a través de azúcares propios de las frutas, como los néctar o jugos concentrados, o incluso también como otros azúcares añadidos, como la melaza, azúcar mascabado, panela, el azúcar de coco, azúcar morena, o bien a veces vienen como unas palabritas raras en la parte el parrafito de ingredientes, en la etiqueta nutricional de los alimentos, y justo los vamos a poder identificar como aquellas palabritas, ingredientes que terminen en osa, como la glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Todos estos ingredientes también van a ser azúcares que se le han añadido a ese producto. Por ejemplo, si nosotros revisamos la lista, el parrafito de ingredientes de un producto, ahí esos ingredientes van a estar ordenados de mayor a menor concentración en ese producto. Por ejemplo, si nosotros leemos un parrafito de un refresco, el primer ingrediente que aparece de la palabra ingredientes, 2 puntitos, el que aparece es azúcar. O por ejemplo, de algún juguito industrializado seguido de jarabe de alta fructosa. Entonces, esos primeros 3, 5 palabritas que aparecen en el parrafito de ingredientes en la etiqueta nutricional van a ser aquellos ingredientes que más concentración tiene ese producto, y el que aparece hasta el final, muy cercanos a ese punto final, va a ser el que contiene menos cantidad. Entonces es bien importante que antes de consumir un alimento siempre le echemos un ojito a ese párrafo de los ingredientes para conocer qué azúcares son los que contiene. Y recuerden que aunque no diga azúcar, puede decir otros términos que sí son azúcares. Por lo tanto, ¿por qué creen que se le añaden estos azúcares a los alimentos? Muchas veces sí es para mejorar el sabor, para que sea pues más apetecible, tener ese saborcito dulce, pero también hay otros motivos, como por ejemplo el hecho de mejorar la textura, e incluso como métodos de conservación, para que no se eche a perder rápido ese alimento, o incluso también como para que tenga una mayor vida de anaquel ese producto. E incluso también como para mejorar la apariencia de esos alimentos. Sin embargo, es que sí, estos azúcares añadidos y su consumo en exceso va a traer un costo alto también para nuestra salud. Y eso nos dicen los datos estadísticos. El año pasado, justo en el 2024, México, lamentablemente, fue el país número 1 en todo el mundo que más refrescos consumió. Y justo los refrescos son el principal producto que más azúcares añadidos tiene. Entonces, y no solamente nos quedamos ahí, sino justo la encuesta nacional de salud y nutrición, el ENSANUD, en el 2023, justo nos estaba informando que la población que más consume estos azúcares añadidos son en etapas tempranas, en escolares y en adolescentes, de 5 a 11 años, que más del 60% de esta población excede de los requerimientos de azúcares añadidos. Y la población o las zonas donde más se consumen este exceso son en poblaciones urbanas, donde tan solo en la última década hemos incrementado de un 60 al 90% de exceso de azúcares consumidos
pero las zonas rurales no se quedan atrás, sino también en la última década ha incrementado de un 40 a 70% ese consumo excesivo de azúcares añadidos. Y este panorama realmente pues es muy preocupante, pero no solo por este consumo incrementado y no solo por una situación actual, sino que también pensando a futuro, porque siendo los jóvenes en etapas tempranas, escolares, los que ya tienen este alto consumo de azúcares, eso también representa un problema a futuro porque ya se van a presentar todas estas enfermedades que antes considerábamos para los más adultos o para otras etapas de la vida. Ya tenemos niños con diabetes, niños con obesidad. Por lo tanto, este tema de buscar como alternativas con las cuales mejor podamos sustituirlas, sin duda es de gran interés. Por lo tanto, también es importante que aquí, en este punto, los invito a reflexionar. Si alguien se ha preguntado de qué creen que pasa con todos esos azúcares que llegamos a consumir. ¿Realmente creen que no pasa nada si tenemos este consumo de exceso? ¿Creen que nuestro cuerpo lo va a tolerar o va a buscar la manera en la cual lo resuelva? Pues la realidad es que no. Sin duda, todo este exceso de azúcares justo va a tener un precio muy alto en nuestra salud y en diferentes aspectos, como por ejemplo en nuestra salud bucal. ¿Sabían que el 80% de la población en el mundo padece caries? Y justo las caries también es una situación, es una enfermedad muy costosa y principalmente está relacionado en los niños, porque justo las caries, su principal factor de riesgo y desarrollo son los azúcares, aunado también de una inadecuada higiene bucal. Y esto no solamente nos va a llevar a una enfermedad bucal, sino también el dolor bucal va a traer de la mano un ausentismo escolar, un bajo rendimiento escolar y también situaciones sociales, incluso emocionales y desde luego económicas. Por lo tanto, está muy bien demostrado que el hecho de llevar una dieta mejor baja en azúcares añadidos, altas en antioxidantes, vitamina C, omega 3, nutrientes, nos va a ayudar a reducir todas estas enfermedades bucales y tener esta mejor salud en nuestros dientitos. Pero también, Perdón, nos hacen llegar unas preguntas. sí, Eh, la primera es, quitarme el azúcar en cualquier presentación, frutas, jarabes, dulces, etcétera, y dejar de consumir por un mes puede ser perjudicial para la salud física o mental. claro, de hecho, justo muchas gracias por la pregunta, de lo cual sin duda no se trata de que nosotros dejemos de consumir los azúcares, como por ejemplo ahorita que estábamos englobando el azúcar de las frutas, el azúcar de los lácteos, el azúcar desde refinada. No se trata que el azúcar vaya a ser nuestro enemigo y que dejemos de consumirlo. Justo estas enfermedades que se pueden ir desarrollando va a ser debido a ese consumo excesivo. Entonces, es importante que si los llegamos a consumir, no excedamos a ese 10% de nuestros requerimientos al día en energía o no más de esos 50 gramos. Es una dosis que podríamos estar agregando, pero sobre todo, más allá de estos azúcares refinados y ultraprocesados, buscar justo estas alternativas que nos vayan a dar beneficios a nuestra salud, como por ejemplo en el caso de las frutas. Sí, las frutas tienen azúcares, pero también van a ser fuentes de nutrientes indispensables para ese buen funcionamiento de nuestro cuerpo, desde antioxidantes, vitaminas, fibra, minerales. Por lo tanto, no se trata de dejar de consumir los azúcares y que sea nuestro enemigo, sino que justo podamos ver cuáles sí, cuáles no tan frecuente y sobre todo en nuestras cantidades adecuadas que podríamos agregar. Perfecto. La siguiente es, ¿la obsesión de algunas personas con consumir 0% de azúcar es verdaderamente recomendable o por qué la estigma tanto? Claro, sobre todo en estas últimas décadas,
justo se ha convertido como parte de un enemigo silencioso y ya buscamos que todo sea libre de azúcares, incluso sin azúcares añadidos. Y sí es importante tener esa conciencia de que debemos de buscar alternativas más bajas en azúcares para no tener estos impactos en nuestra salud, pero sobre todo que justo podamos tener estas alternativas más adecuadas, que ahorita igual vamos a continuar viéndolos en las siguientes presentaciones, como en el caso de tener estas alternativas más naturales con las cuales nos podríamos apoyar. Pero sí, hasta cierto punto, estos azúcares sí pueden generar como un mayor gusto o esta necesidad de querer seguir agregando azúcares más dulces y se vuelve como hasta un ciclo vicioso. Por lo tanto, es importante mejorar la relación con los alimentos, con nuestras comidas y que no los dejemos de consumir, sino buscar qué alimentos son los que nos van a dar esos azúcares y sobre todo que nos den beneficios para nuestra salud. Perfecto. Le voy a leer ahorita la siguiente pregunta, pero por favor, si me apoya siendo un poco más breve con las respuestas. La miel es dañina, ¿por qué? Claro, de hecho, justo ahorita que pasamos a la presentación de estos azúcares, de tener como estas alternativas naturales, uno de ellos, una alternativa muy buena es la miel, porque sí proviene de una opción más natural, tal cual de nuestras abejitas, y justo tiene propiedades buenas para nuestro cuerpo porque son fuentes de compuestos bioactivos como los antioxidantes. Sin embargo, no sería recomendada para las personas que tienen diabetes o tienen hiperglucemias o tienen alguna situación en un descontrol en sus niveles de glucosa debido a que su índice glucémico es alto. El índice glucémico es una medida que se clasifica en los alimentos de bajo, moderado, alto índice glucémico, que esto significa qué tan rápido van a impactar, van a incrementar ese azúcar que tiene el alimento hacia nuestra sangre. Entonces, cuando nosotros le agregamos la miel, esos azúcares de la miel sí pasan un poquito más rápido a nuestra sangre, entonces por ahí sí nos puede causar como estos picos de glucosa. Sin embargo, por ejemplo, las personas que no tienen diabetes, sí podría ser como una alternativa natural para darle ese toquecito dulce al alimento. Sin embargo, es como en qué situación sí podríamos utilizar la miel. Perfecto. Voy a lanzar la pregunta de esta sesión. Mientras tanto, ¿nos podría apoyar continuando con el tema? Sí, claro. ¿Va? Entonces, ok, entonces continuando también con esta presentación, justo ahorita que nosotros ya hemos identificado como cuáles van a ser estos azúcares, en qué alimentos los vamos a encontrar, es importante buscar estas alternativas naturales. Sin embargo, justo no todo lo natural significa que va a ser saludable porque igual hay muchos productos que dicen ser naturales, pero cuando leemos la parte de los ingredientes nos podemos llevar una gran sorpresa. Entonces, no todo lo natural a veces pues es saludable. Entonces, ahorita una de estas alternativas que justo les quería compartir es en el caso de la miel, que les compartía como una de sus propiedades que justo es antioxidante, que esto significa que también puede tener un efecto antiinflamatorio a nivel de nuestras células, esto es igual a que ayuda a que nuestras células puedan continuar con ese buen funcionamiento. Sin embargo, conocer en qué situaciones son las que podríamos utilizarlos. En este caso, por ejemplo, sí con las personas con diabetes, que podamos tener otras alternativas mejor para endulzar. En el caso, por ejemplo, del jarabe de agave, ese también puede ser una buena opción porque también proviene tal cual del agave, en el cual se utilizan para elaborar bebidas mexicanas. Sin embargo, podemos decir que proviene de algo natural y su beneficio es que su índice glucémico es bajo. Es decir, que esos azúcares que tiene el jarabe de agave van a absorberse de manera más lenta en nuestra sangre y esto nos va a ayudar a que nuestros niveles de glucosa puedan estar mejor controlados. Entonces, si por ejemplo una persona que tiene diabetes, podríamos decir que puede ser una opción
adecuado para ese mejor control. Y algo también bastante atractivo es en cuanto a su aporte calórico. Si, por ejemplo, buscamos como un control de nuestro peso, también puede resultar como bajo en calorías. Y las propiedades, también beneficios, no solamente me va a dar este toquecito dulce, sino también que me dé algo bueno para mi salud. Y es que justo va a tener una función prebiótica. Esto también nos ayuda a que nuestra microbiota intestinal pueda tener ese mejor equilibrio, combinándolo, claro, con nuestra fuente de probióticos. Y también tiene impactos muy buenos para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando vayamos a consumir algún endulzante como el jarabe de agave, que podamos buscar estas características, que sea principalmente orgánico. Es decir, que el botecito, el único ingrediente que debe de contener es el jarabe de agave, porque sí hay muchas opciones que pueden tener jarabe de agave, pero luego vienen mezclados todavía con azúcar o viene mezclado todavía con otros ingredientes y pues ya no lo hace como esta opción adecuada. Entonces, justo buscar que su único ingrediente sea el jarabe de agave. Otra opción que podríamos tener puede ser el azúcar de coco, que igual se ha popularizado un poquito más en estos últimos años y también es una buena opción porque tiene un índice glucémico bajo. Es decir, que también estos azúcares del azúcar de coco se van a absorber un poquito más lento, tenemos ese mejor control de nuestra glucosa a través del azúcar de coco. Y algo también bastante bueno es que son fuentes de micronutrientes. Principalmente también tiene hierro y potasio. Entonces no solamente me va a dar un toquecito dulce, sino también pues me va a ayudar a tener ciertos nutrientes. Claro que su cantidad sí es poquita, no la vamos a comparar con unos frijoles o un tomate o un plátano que son ricos en hierro y potasio, pero pues nos ayuda a tener ese, a alcanzar nuestros requerimientos al día. Entonces puede ser también ese efecto bueno. Y algo también, justo que cuando vayamos a consumir algún azúcar de coco, que podamos tener este consumo combinado con alguna fuente soluble, como por ejemplo alguna avenita, alguna manzana, con algún platanito, algún fruto seco, como unos cacahuates, grasas poliinsaturadas, para que eso también nos ayude a que tengamos ese mejor control de glucosa, que esta fibra y estas grasas saludables también nos ayuden a que esos azúcares se vayan absorbiendo más lento, más controlada en nuestra sangre. Y este tipo de azúcar de coco es muy común cuando se usa, por ejemplo, más en Asia, es donde el país donde más lo llegan a utilizar y principalmente se utilizan en recetas horneadas porque es muy estable también a esa temperatura. Y en el caso de la fruta fresca, que también es un azúcar natural, justo la fructosa que vamos a encontrar en nuestras frutitas, en realidad es como la mejor opción que yo les podría dar en cuanto a alguna alternativa natural. Cuando tenemos como estos antojos de algo dulce, sí, la fruta, incluso hasta les recomiendo luego a los pacientes de que, bueno, la papaya, déjala madurar un poquito más para que tenga este toquecito más dulce y nos llega a dar esta sensación en en el paladar que estamos agregando azúcares, pero no solo ello, sino también aquí es donde estamos dando esos nutrientes a nuestro cuerpo, que no solamente sean calorías vacías, que no nos van a dar nutrientes, sino que puedan tener efectos buenos. Y justo también nos dan fibra y el índice glucémico, ahí de acuerdo a ciertas frutas y sus cantidades, también nos puede ayudar a tener este control de glucosa. Y siempre de preferencia que cuando comamos las frutitas para este toque dulce, que sea a mordidas, que sean picadas, masticadas, pero que justo las podamos remoler como las podamos comer masticadas. No tanto como en un agua de papaya o que me hice un jugo de naranja, porque sí, también ya al momento de licuarlas, sí se pueden perder ciertos nutrientes, principalmente la fibra, y ahí va a cambiar muchísimo su índice glucémico.
Entonces, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, puede ser una buena opción que este saborcito dulce se lo podamos ofrecer mejor a través de frutas frescas y vamos a darle esos nutrientes. Además que eso también nos ayuda, el hecho de la fibra, masticarlo, también nos ayuda mucho a la parte de la saciedad y que podamos tener este efecto de el control del apetito, ¿vale? Entonces, en sí, estas alternativas naturales, claro que las podemos consumir, son una muy buena opción. No solo nos dan el toque dulce, sino también nos va a dar efectos positivos para nuestra salud. Aquí para la selección, un poquito más personalizada, es considerar la circunstancia. Si buscamos como un control del peso, los azúcares, estas alternativas que tengan menos calorías. Si buscamos un control de nuestra glucosa, buscar los que tengan el índice glucémico bajo. Y también pues cuidar la manera en la cual lo preparamos o con qué otros ingredientes, otros alimentos los podemos combinar para hasta una mejor acción. ¿Sale? Entonces, ahora también, a ver, voy a avanzar en la presentación. Aquí. Entonces, otro también de que les quería platicar sobre estas otras alternativas es en cuanto a algunas alternativas artificiales que ya muy común las llegamos a escuchar, muchas veces los encontramos en estas etiquetas de bebidas light o productos sin azúcares, las cuales también es importante que podamos conocerlas. Como una primera característica, vamos a conocer qué son estos edulcorantes o qué son estas alternativas artificiales. Y justo los edulcorantes son productos que van a dar ese toque dulce a nuestro paladar, pero que son provenientes o son producidos con la ayuda de la industria alimentaria, a través de la tecnología, para que podamos producirlos. Por ello no se considera como algo natural. A pesar de que muchos de estos edulcorantes provienen de algunas opciones naturales, por el uso de la tecnología, donde se le extraen justo esos azúcares y estas alternativas de estos edulcorantes, ya se les considera como algo artificial. Entonces, los edulcorantes son estos compuestos que tienen también un toque dulce, pero son con ayuda de la industria alimentaria o la tecnología. Entonces, vamos a conocer aquí como algunas características principales, como igual de estos edulcorantes más comunes que podemos llegar a tener, las cuales, por ejemplo, vamos a iniciar con la stevia, que es uno de los más usados y creo que conocidos en estos últimos años, que fue un boom casi en estos últimos 20 años, más o menos a partir del 2018, fue cuando Estados Unidos aprobó su consumo y a partir de ahí se empezó la distribución. Sin embargo, es que la stevia es usada y fue descubierta desde los 1931, principalmente en Sudamérica, que justo por las regiones de Argentina, Bolivia, por Sudamérica, fue ahí como su origen. Y en el caso de la stevia, en sí la stevia proviene de esta plantita, tal cual que se llama la stevia, pero no toda la planta es el edulcorante, sino en específico a la plantita, con el apoyo de la tecnología, le extraen lo que son los glúcidos de estevioles, los cuales ese compuesto en específico es el que nos van a dar este sabor dulcecito. Entonces, aquí algo importante porque muchas veces nos llegan de que, pues compré tal cual la planta o ya estoy con las hojitas de la planta de la stevia. Entonces, la aprobación para su consumo no es la planta de la stevia, porque la plantita, ojo ahí que puede tener otros compuestos, otros nutrientes, que eso todavía pues falta más descubrimiento. Lo que ahorita está aprobado para su consumo es tal cual ese compuesto que son los extractos de stevioles. Entonces, siempre que hay de preferencia, cuando vayamos a consumir la stevia, que tal cual diga extractos de stevioles, que ese es el compuesto interesante en estas circunstancias. Entonces, una de las ventajas que justo llega a tener la stevia
es que su poder endulzante es 300 veces más que lo que endulza el azúcar refinada. Entonces, igual muchos pacientes llegan y luego me dicen, es que le puse stevia y sabía súper dulce. Y la realidad es que sí, o sea, basta con un poquitito y su poder endulzante va a ser 300 veces más que el azúcar. Entonces, ahí yo les digo a los pacientes, digo, bueno, o sea, entonces eso es algo bueno porque nos puede resultar hasta rendidor, porque quizás en el azúcar le tenía que poner unas 5 cucharaditas al café para que me supiera dulce y se me acababa más rápido el azúcar. Entonces con la stevia, con un poquitito y ya su poder endulzante va a ser pues mucho más. Entonces digamos que va a ser rendidor. Otro aspecto bastante bueno es que no contiene calorías. Entonces, igual como si buscamos este control del peso, pero con estos antojos de cositas dulces, podemos endulzar lo que es la stevia. Y otro aspecto bastante bueno es que no tiene ningún impacto en nuestros niveles de glucosa. Entonces, igual, por ejemplo, si en un síndrome de ovario poliquístico, en una diabetes, en hiperglucemias o algún descontrol por ahí de glucosa y queremos este toquecito dulce, también puede ser una buena opción porque no va a tener ningún impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre. Y algo bastante también muy bueno, otra característica es que son estables al calor. Es decir, que lo podemos utilizar tanto en preparaciones frías, pero también, por ejemplo, si quiero hacer un panquecito horneado, unas galletitas al horno. Entonces va a ser bastante estable a esta temperatura. Digamos que una desventaja que podría llegar a tener es que su sabor sí es un poquito más amargo. Es decir, que endulza, pero sí tiene un toquecito ahí amargo propio de los estevioles. Entonces ahí justo que no lo combinemos con otros alimentos que sean un poquito más amargos, como por ejemplo el café, porque sí eso nos puede amargar un poquito más. Entonces, considerar estas características y justo una dosis adecuada que podríamos agregar es entre 4 a 12 miligramos por kilo de peso al día. Esa es una dosis segura, completamente saludable, aprobadas por la FDA y justo estas dos instituciones, la YECPA y la EFSA, son instituciones internacionales que se encargan de vigilar la seguridad y la aprobación para el consumo de los edulcorantes. Entonces, no lo digo yo, sino justo son todas estas instituciones que han hecho a lo largo de muchos años estudios de corte, estudios en ensayos clínicos, en humanos, en animales, para tener esta aprobación. Entonces, puede ser una buena opción. Otra opción, y algo también importante en el caso de la stevia, es también en cuanto al embarazo y a los niños. También está permitida su consumo en embarazos en niños, siempre y cuando justo pues en estas cantidades. Entonces, igual sobre todo porque cuando en un estado de embarazo pueden tener estos antojos dulces y si nos excedemos de estos azúcares añadidos, también pues incrementa el riesgo a preeclampsia e incluso a diabetes estacional, hay un incremento acelerado del peso durante el embarazo. Entonces, por ejemplo, la stevia puede ser también seguro para su consumo en embarazo y en niños. En el caso, por ejemplo, otro muy popular en estos últimos años es en el caso de el fruto del monje o monk fruit, que también se le conoce. Este pues su origen es un poquito más nuevo, digamos que desde los 1995 por ahí se empezaron a descubrir este fruto del monje y es igual, proviene de una fruta en Asia, en donde se realizaron estas investigaciones y este efecto edulcorante, pero igual, así como la planta de stevia se le extraen los estevioles, a la fruta se le extraen los mogrósidos. Que los mogrósidos son como ese compuesto que nos interesa que va a tener este efecto endulzante. Entonces, igual, cuando vayamos a consumir la fruta del monje, que sean los extractos de estos mogrósidos. Y estos mogrósidos, aparte de que nos van a dar el toquecito dulce, también tienen propiedades muy buenas para nuestro cuerpo porque también tienen este efecto antioxidante. Entonces, nos va a ayudar a también fortalecer nuestro sistema de defensa antioxidante,
por ahí tener una disminución en el estrés oxidativo, procesos de inflamación celular. Entonces, también nos da un impacto bueno a nuestra salud. Y algo bastante interesante en el fruto del monje es que se considera gras. El término GRAS es un término que no todos los edulcorantes contiene, que es como un sellito de calidad. GRAS significa que es generalmente reconocido como seguro, es decir, que está sumamente comprobado su seguridad. Y justo esta calidad GRAS, que es muy seguro para su consumo, también nos lo da la FDA, que incluso la recomendación es que podamos consumir unos 2 gramos de estos mugrosidos del fruto del monje a nuestro día. Y algo también muy bueno es que no nos da calorías, su poder endulzante va hasta 250 veces más que el azúcar normal. También no tiene un impacto en nuestros niveles de glucosa muy bajos, no nos eleva la glucosa. Entonces sí puede ser como igual muy buena opción cuando buscamos un control de nuestro peso o incluso un control de glucosa, también podemos agregar. Y justo por este sellito consideración GRAS, también está permitida en embarazos e incluso en población pediátrica. Entonces también podemos darlo en su consumo. En el caso, por ejemplo, de otro que tenemos por aquí, es el eritritol. Entonces, el eritritol también es incluso uno de los más antiguos, más ya existía antes de la stevia y el fruto del monje, que se descubrió más o menos por los años 80, en los 1800, por ahí. Y justo ese también es una buena opción porque no nos eleva la glucosa, tiene muy poquitas calorías, casi cero calorías, entonces también es una buena opción para el control del peso o el índice glucémico. Nuestra cantidad recomendada es justo 1 gramo por 1 kilo de peso al día que nos recomiendan que podamos agregar. Sin embargo, sí, aquí como una desventaja que nos puede dar el eritritol es que si nosotros llegáramos a consumir un poquito más de este gramo por kilo de peso que agregáramos a nuestro día, sí puede ocasionarnos unos síntomas gastrointestinales, como por ejemplo una diarrea leve, como si fuera un efecto laxante, e incluso también algunos gases, que me sienta, por ejemplo, distendida, inflamada, con gases intestinales. Entonces, justo no excedernos de esas cantidades. O, por ejemplo, si tenemos muy común a tener algún tipo de colitis, un síndrome de intestino irritable, entonces mejor buscar otra opción que podría ser que no presenten estos síntomas gastrointestinales. Entonces, este eritritol también está permitido para en embarazo y en niños. Entonces, podríamos también ofrecerlo por esos beneficios. Otro también. Perdón, podemos pasar ahora con la pregunta del webinar, que es, ¿qué dudas tienes sobre el consumo de azúcar o sobre cómo elegir la mejor alternativa para endulzar tus alimentos? De estas, la primera pregunta es, ¿cuál es el endulcorante más recomendado? Claro, de hecho, justo el edulcorante más recomendado dentro de estos, que son los que están aprobados actualmente, sí podría depender como en las circunstancias. En este caso, justo por este término GRAS, te podría decir que actualmente el fruto del monje. En el caso también de la stevia, es una muy buena opción que justo, bueno, más que la stevia, el extracto de steviol que podríamos estar agregando. Pero igual podemos tener otras alternativas. Una desventaja que pueden tener estos a veces puede ser el costo, porque sí están un poquito más elevado el fruto del monje a, por ejemplo, la stevia. Sin embargo, es que ambas son muy buenas opciones y el que menos te podría recomendar puede ser en el caso de la sacarina o incluso también la sucralosa, porque estos sí pueden tener una afectación en nuestra microbiota. Entonces, si llegáramos a consumir lo que es la sacarina o la sucralosa, que podamos tener un muy buen consumo acerca de los probióticos y también un muy buen aporte de fibra para que no sea impactante en nuestra microbiota.
Perfecto. La siguiente es, ¿cómo se puede disminuir gradualmente el consumo de azúcar? Claro, de hecho, ese es como uno de los objetivos principales, en donde una opción es que podamos empezar a sustituirlo con estas alternativas, ya sea una alternativa artificial, una alternativa natural, es muy buen progreso. Pero en sí el reto es que podamos tener una educación en nuestro paladar. Entonces, por ejemplo, a los pacientes, yo les puedo decir, tenemos como dos opciones. Una es la radicalidad. La radicalidad es cuando nosotros decimos, no, ya, a partir de hoy no voy a consumir azúcares y los tenemos como a cortar esa relación en un momento determinado. Sin embargo, es que a veces esto sí puede ser muy drástico, nos puede llevar como a muchas recaídas. Entonces, lo que mejor tratamos de trabajar son objetivos a corto plazo, realistas y alcanzables, en donde, bueno, si me consumo o en mi café ahorita le pongo 5 cucharaditas de azúcar, nuestro objetivo para esta semana va a ser bajarle una cucharadita. Para la segunda semana le quitamos otra cucharadita. Entonces, nuestro cuerpo es como una plastilina. Se adapta, se acostumbra a nosotros cómo lo vamos moldeando. Entonces, justo un hábito lo vamos construyendo haciendo estas modificaciones en cantidades, conductas, pero sí como a corto plazo y que no sea como de un día a otro ya me quitaste el azúcar porque ahí es donde tenemos a las recaídas. Entonces, algo más efectivo es que podamos hacer un cambio y un cambio es un proceso a corto plazo y a largo plazo que nos vamos poniendo esos objetivos. Perfecto. La siguiente es, ¿cuándo y cómo se generan los picos de glucosa en nuestra sangre al consumir los alimentos en el día? Claro, de hecho, justo cuando nosotros consumimos alimentos que nos dan azúcares, tanto algunas alternativas naturales, incluso desde el azúcar, la fruta, de la leche, estos se van a absorber en nuestra sangre. Sin embargo, esos picos de glucosa significa que le estamos dando como muy rápido y como que muchas cantidades de estos azúcares y van a pasar de manera más incrementada en nuestra sangre. Entonces, para justo llegar a evitar esos picos de glucosa, hay varias alternativas. Desde uno, que podamos elegir alimentos con bajo índice glucémico. Es decir, que los azúcares que tienen estos alimentos, como por ejemplo puede ser una manzana. Una manzana tiene azúcares, pero su índice glucémico es bajo. Entonces, por los otros nutrientes que tiene la manzana o pueden tener esos alimentos, nos va a ayudar a que esa absorción de azúcares pase de manera más lenta, se vaya absorbiendo en nuestra sangre más lentamente y eso nos ayuda a tener ese control. Justo esos nutrientes claves que nos ayudan a que se absorban más lento es desde la fibra, que la fibra lo vamos a encontrar principalmente en nuestras verduras, en las cáscaras de las frutas, en nuestros cereales integrales, como un pan tostado integral, un arroz integral, todas estas presentaciones integrales que justo no nos hagan falta en nuestra alimentación, que puedan estar presentes porque esa fibra nos va a ayudar a que se absorban más lentos. U otros alimentos, nutrientes que nos ayudan a tener ese mejor control son las grasas poliinsaturadas, también como en el caso del omega 3, como por ejemplo presente en los frutos secos. Si me voy a comer, por ejemplo, una sandía, que la sandía puede tener un índice glucémico alto, mejor lo combino con un pan tostado integral o lo acompaño con unos cacahuates. Hacemos esta combinación con nutrientes barrera para que esos azúcares se vayan absorbiendo más lento en nuestra sangre. Muy bien. También nos hacen la pregunta de ¿en qué horario la pueden encontrar para una consulta? Claro, actualmente mi horario laboral en mi Online está de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien, gracias. La siguiente Ah, es, ¿el azúcar morena es más saludable para el control de la glucosa? sí, bueno, justo la azúcar morena es como uno de estos mitos de que está menos refinada que el azúcar normal. Sin embargo, es que si es igual al azúcar blanca, glass, mascabado, morena,
tiene el mismo aporte de calorías, entonces no hay una diferencia para un control del peso, el hecho de consumir esta otra opción y también su índice glucémico es alto. Entonces, para un control de glucosa va a ser igual a que si consumiéramos un azúcar refinada. Entonces, podemos decir que su efecto es similar en control de peso e incluso en nuestros niveles de glucosa. Entonces, mejor le podría sugerir algunas de estas otras alternativas más naturales o algún otro edulcorante que nos va a dar ese mejor efecto. Muy bien, la siguiente es, ¿cómo podemos identificar alimentos con los azúcares no tan malos? Claro, de hecho, justo para poder identificar los azúcares, uno, revisar nuestra etiquetita de los alimentos en el apartado del parrafito de ingredientes, ver cuáles son esos azúcares, porque puede que me compré un yogur y en la tablita de ingredientes viene extractos de stevia. Entonces, sí tiene algún tipo de azúcar ese saborcito, pero va a ser algo positivo. Entonces, los vamos a poder identificar justo a través de nuestra etiquetita de los alimentos o bien a través también de su preparación. Entonces, en sí, los azúcares no tan malos, podemos decir que van a ser estas alternativas naturales, que son, por ejemplo, la miel es un azúcar natural que no es tan malo porque nos va a dar estos efectos antioxidantes, compuestos bioactivos, pero sí llega a tener un alto índice glucémico. Entonces, lo vamos a poder identificar más específico leyendo los ingredientes de los alimentos. Muy bien, la siguiente es, buenas tardes, vivo con diabetes. ¿Qué endulcorante es recomendable para mí? Claro, de hecho, justo para tener este mejor control de nuestros niveles de glucosa, uno, en una opción en alternativas naturales puede ser la fruta. La fruta es la que más podríamos estar recomendando porque justo nos va a dar nutrientes, vitaminas, antioxidantes, minerales que necesitamos. En cuanto a algún edulcorante, podríamos elegir los que tienen un índice glucémico bajo. Por ejemplo, desde un fruto del monje, puede ser la stevia, también puede ser el aspartame o incluso puede ser la sacarina. Entonces, estas opciones que tienen un índice glucémico de cero es que no tienen ningún impacto en nuestros niveles de glucosa. Entonces, podríamos elegir algunos de ellos. Bien, la siguiente es, ¿por qué se dan antojos en la noche de cosas dulces? Claro, sobre todo luego en la noche es cuando sí se llegan a presentar esos antojos y justo vamos a identificar que un antojo llega por algo específico y de manera espontánea. Puede que yo esté trabajando y de repente se me antojó un chocolate. Entonces, eso es un antojo porque yo quiero algo en específico. Entonces, estos antojos por cosas dulces se puede derivar, es multifactorial. Uno de ellos puede ser porque a lo largo de nuestro día no llegamos a consumir lo suficiente en nuestra energía. Que por ejemplo, en mi desayuno me tomé un jugo verde, no fue suficiente, o nada más me tomé un licuado. En mi comida puede que a mí me tocaba comer 200 gramos de fajitas de pollo, pero no alcanzo mis requerimientos, me comí nada más 100. Y en la noche no cené, o cené, pero nada más una quesadilla. Entonces, cuando tenemos a lo largo del día ingestas muy reducidas, nuestro cuerpo en la noche ya tiene como esta acumulación que nos dice, nos hizo falta energía y relacionamos la energía con los azúcares. Pues se puede ser una causa. Otro también puede ser los ayunos prolongados que tenemos en nuestras comidas, que el hecho de que si por ejemplo comí a las 2 de la tarde y voy a cenar a las 10 de la noche, en donde entre comidas llegamos a tener muchas horas sin consumir alimentos, más de 4 horas, ya por ahí empezamos con síntomas de hipoglucemia. Y nuestro cuerpo detecta que ya pasamos muchas horas sin comer y es cuando nos dice necesitamos azúcares, necesitamos pilas porque ya pasamos muchas horas sin consumir alimentos y también por ahí llegamos a tener estos antojos dulces.
Entonces, es importante que podamos tener distribuido nuestras cantidades de alimentos a lo largo del día para ese mejor control de los azúcares principalmente. Muy bien, la que sigue es, hay ocasiones en las que tengo mucha necesidad de comer cosas dulces. ¿Hay alguna alternativa para controlar esta necesidad de comer algo dulce? Claro, de hecho, cuando llegamos a tener como estos antojos, podemos recurrir como a estas alternativas. Por ejemplo, el hecho de que mejor me como una frutita, puedo picar mejor una papaya o incluso una manzanita, que incluso puede tener un poquito más de maduración para que en la maduración tenga ese efecto más dulcecito. O bien podemos endulzar justo una de nuestras bebidas. Me puedo hacer un agua de Jamaica y lo endulcé con una stevia y ya tengo como este saborcito dulce. Entonces podemos buscar alternativas con las cuales dar ese saborcito dulce sin que perjudique a nuestra salud. Pero sobre todo también verlo como parte de raíz de estos antojos. Los antojos dulces igual pues es un factor multifactorial que ahorita les comentaba, los ayunos, revisar nuestras porciones, que estemos consumiendo lo adecuado a lo largo del día, pero otro también está relacionado con nuestra microbiota, porque también un ausentismo de la ingesta de probióticos también nos va a llevar a que haya un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, haya más presencia de lipopolisacáridos, que son bacterias que crecen, viven, se reproducen con el consumo de azúcares. Entonces, si nosotros no tenemos fuentes adecuadas de probióticos, también por ahí pueden deberse antojos dulces. Otro de las causas de estos antojos dulces también puede ser desde el riesgo a una parasitosis. También hay ciertos parásitos que se alimentan, crecen y viven de ciertos azúcares. Entonces, si igual tenemos riesgo a parasitosis, también por ahí pueden deberse a esas señales de antojos dulces. Entonces, justo revisar como cuáles son de esos factores para que entonces por ahí podamos tener un tratamiento. Bien, ¿podría darnos su conclusión de este tema? Claro, de hecho, justo como parte de esta conclusión, y como hemos podido observar, el azúcar no es nuestro enemigo, el azúcar no es malo, pero sí necesitamos hacer estas elecciones más informadas, más equilibradas, para tener este mejor control de nuestro peso, para incluso desde la prevención hasta disminuir el riesgo de más de 100 enfermedades desarrolladas a causa de estos azúcares añadidos, pero sobre todo que sí contamos con otras alternativas, tanto naturales, artificiales, que son seguras. También hemos podido como desmentir ciertos mitos que muchas veces de ellos nos limitan para su consumo. Sin embargo, hemos visto que pueden formar parte de un estilo de vida saludable y es importante que siempre que vayamos a consumir algún alimento, poder revisar los ingredientes que lleguen a tener, porque no todo lo que no dice azúcar no significa que no lo llegue a tener. Pero sobre todo que nos vayamos, que no es que se trate de dejar el azúcar o endulzar menos, sino que podamos mejorar esas elecciones. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a consultarse en la app y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos nuestros webinars se suben a nuestro canal de YouTube y al terminar esta sección se lanzará un breve cuestionario que nos ayudará a tener más temas interesantes para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Bonita luego. tarde a todos. Igualmente, hasta luego.